Muy buenas. Uy, espérate, me he puesto el micro. Creo que ya he cometido mi primer error, que ha sido poner el micro súper alto, súper alto, súper alto, para que poder ponérmelo lejos. Y he metido un grito, ¿vale? Así que perdonadme. Veo que hay aquí ya 3 personitas. Bienvenides a esas 3 personitas. Muchas gracias por este medio estreno, este regreso al Twitch, y que tenía ya bastantes ganitas de volver a empezar. Pero bueno, volver a empezar de una forma muy tranquila, porque a lo que me voy a dedicar estos días, por lo menos, estas tardes, noches, ya más noches que tarde, pero aquí todavía, bueno, yo estoy por Alicante, aquí todavía no se ha puesto, bueno, se ha puesto el sol, pero no hay oscuridad completa. Así que nada, me voy a poner a aprender un poquito de edición completa de sitio, ¿vale? ¿Qué es la edición completa de sitio en WordPress? Bueno, pues la nueva funcionalidad que han creado dentro del proyecto Gutenberg, que acordaros que si sois usuarias y usuarios de WordPress, el proyecto Gutenberg es este que se creó para que hacer WordPress muchísimo más usable, ¿no?, para las personas. Entonces, bueno, la primera parte de ese proyecto Gutenberg era el editor, que ya estuvimos viendo que bueno, está bastante maduro, etcétera. Y la siguiente parte, pues era ya trasladar lo que había ocurrido en el editor al resto de lo que es los temas de WordPress, las plantillas de WordPress, ¿vale? Así que bueno, yo ahora mismo, o sea, la edición completa de sitio lo metieron hace, creo que ya en el 5.0 no, pero en algún 5 puntos lo metieron, y en el 6.0, que es la que tenemos ahora, pues ya está totalmente integrado, ¿vale? Así que lo que me he propuesto es a ponerme al día con esto, ya que yo normalmente, bueno, yo me llamo Flavia Bernardes, como ya sabréis, por eso me imagino que las 3 personas que están metidas aquí ahora mismo será porque me veis o me seguís o yo qué sé en alguna red social y os habéis metido, ¿vale? Si no me conocéis, pues en el sobre mí ahí tenéis alguna cosita, y yo básicamente me dedico a diseñar y a desarrollar webs. Y en esta ocasión, pues yo normalmente diseño con Figma, ¿vale? Que es esta herramienta de UI UX, y que es bastante chula a la hora de diseñar. Y luego traslado esos diseños a WordPress con el maquetador Oxygen, ¿vale? Antes sí que lo hacía con CSS, HTML y haciendo un tema de cero, etcétera, pero ya hace tiempo que... Bueno, de hace tiempo no, desde el año pasado, un poquito antes del año pasado, o sea, hace más de un año, que de hecho alguna de las retransmisiones que hice era precisamente aprendiendo Oxygen y montando un primer blog, que era el blog de Bolsalea. Pues bueno, ese es mi método de trabajo ahora, ¿vale? Pero claro, viendo el Oxygen drama que ha ocurrido, pero bueno, lo tenía ya pendiente de antes, que es que Oxygen, ahora resulta que bueno, han dicho hiperdicho que van a mantener el producto separado, ¿no? Pero la gente que ha creado Oxygen pues ha sacado otro maquetador visual. Y bueno, aunque los dos maquetadores son bastante distintos, ¿no? El público objetivo de Oxygen es gente pues más tipo desarrolladora, etcétera. Y el objetivo del otro maquetador que han sacado es para comerse el mercado de Elementor, ¿vale? Pero bueno, yo ahí ya me he puesto las pilas y he dicho, edición completa de sitio, habrá que ponerse las pilas, ¿no? Y claro, tengo pendiente montar todo lo que es la plataforma de mi web, ¿vale? Porque sí que es verdad que yo ahora mismo tengo una web, pero esa web la quiero enfocar a la de flavernardes.com, la quiero enfocar para hacer, más enfocarme a mi desarrollo como ilustradora, ¿vale? Y la otra web donde pondré servicios de WordPress y donde irá pues servicio de mantenimiento WordPress, bolsa hace hora y todo ese tipo de cosas, lo voy a poner en lafu.studio. Entonces vosotres, los que estáis por aquí, ya os podéis meter. Mira, yo tengo aquí, os tengo por aquí, yo me estoy viendo ahora en bucle, pero no os preocupéis, yo
os pongo por ahí en el chat, esta es la web con la que voy a trabajar. Y aquí me ha preguntado, agénciate. Yo sí lo probé en el desarrollo de un proyecto de e-commerce y me encantó, muchísimo más rápido que Elementor. Pues sí, yo ya te digo que es lo que suelo usar, ¿vale? Cuando terminemos la serie de Ciro, que estoy preparando un curso de Oxygen para lanzarlo en YouTube, gratuito, ¿vale? De hecho, el curso lo estoy haciendo a partir de la última web que estoy maquetando en Oxygen, que de hecho la estoy haciendo ahora, ¿vale? Cuando no estoy retransmitiendo, pues estoy grabando el curso. Así que seguramente espero que para la semana que viene esté ya el curso subido en YouTube. Y bueno, ahí os daré ya una brasa interesante con Osi, ¿de acuerdo? Pero ahora lo que yo quiero hacer, pues partir desde cero. Voy a poner ya la pantalla, ¿de acuerdo? ¿Veis la pantalla bien? ¿Me veis a mí? Vale. Pues voy a partir de cero con el tema de 2020 y en principio, lo que voy a hacer es adaptar este tema no a una plantilla, o sea, no a un diseño que yo ya haya prehecho anteriormente, porque lo que me ha pasado, lo que me temo que le ocurre al FSE, a la edición completa de sitio, es que, me voy a poner otra vez el chat porque es que es lo normal, ¿no? Cuando se empieza a desarrollar una cosa como esta, hay limitaciones. Entonces, tengo miedo de ponerme a diseñar algo que luego no pueda trasladar. Bueno, sí podré trasladarlo seguramente porque tiraré mucho de CSS y tal, pero no poder trasladarlo tal cual en WordPress, ¿vale? O sea, con el FSE. Entonces, ¿cuál es mi intención? Bueno, pues simplemente he elegido una tipografía. Estoy un poquito oxidada con el streaming, ¿vale? Así que perdonadme por lo que esté. He elegido una tipografía que es esta de Source Code Pro, que es la que estoy usando últimamente pues en todos lados, ¿vale? Esta de aquí. Y como no sé si sabéis que Google Fonts la van a quitar de todos los temas de WordPress, van a quitar que se embeba la fuente de Google Fonts y van a decirle a los desarrolladores que metan la fuente ya en el tema, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer en esta primera sesión de Aprendiendo FSE es nos vamos a descargar esta fuente, la vamos a convertir a fuente variable, ¿vale? Y en el tema hijo que yo vaya a crear del 2020 vamos a meter esa fuente como la fuente predeterminada. ¿Se me entiende? ¿Se me sigue? ¿Vale? Yo ya he mirado, esto sí que os tengo que decir que esto no es desde cero porque yo ya he estado mirando cómo hacerlo, ¿vale? Más o menos pues para no cogerme los dedos, como quien dice, ¿no? Pero claro, no tengo ni idea, es que no tengo ni idea de ni cómo se maneja, más o menos sé cómo se maneja un JSON, pero soy bastante novata en todo eso. Entonces miraré cómo se maneja el theme.json, miraré también cómo tengo que subir la fuente. Vamos a hacer un child theme de un tema que está compatible con un FSE y cambia un poquito. Así que todo eso lo voy a ir aprendiendo pues para intentar adaptar esta web que quiero hacer de mi estudio, de la fu.studio, a la edición completa de sitio y que no me pille los dedos por si alguna vez hay otro Oxygen Drama y yo me cague en todo y tenga ya que empezar a hacer todas las páginas web con la edición completa de sitio, ¿vale? Así que no me enrollo más y nos vamos a ir a... Espérate. Que me he ido a inicio. No. Estamos en pantalla ya. Tengo un lío aquí. Yo ahora no sé por qué... Vale, es que me he equivocado a la hora de poner en el stream de las escenas, ¿vale? Y eso. Va todo bien, ¿no? Vale. ¿Se me ve bien? Sí, ¿no? Me estoy viendo... Vale, perfecto. Pues muy bien. ¿Qué es lo primero que me voy a tirar? Bueno, pues me voy a tirar a eso precisamente, a hacer lo de la fuente, ¿vale? Me voy a descargar esta fuente, la de Source Code Pro, Download. Y esto se ha bajado aquí un archivo zip, ¿vale? Lo voy a abrir. Y
las fuentes, este no se me ha bajado, sí, ya se me ha bajado la variable, ¿vale? Lo que pasa que esta fuente variable, estas dos fuentes variables las tengo que convertir a WOF 2, ¿vale? Porque es lo que sí que leen bien los navegadores en general, ¿vale? Para hacerla compatible con los navegadores. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues lo que tengo que hacer, me voy a ir aquí, esto lo voy a poner aquí. Me voy a ir a YouTube, que ya encontré un tutorial, ¿vale? Y lo guardé de cómo convertir. ¿Dónde está? ¿Dónde está? De cómo convertir. A ver, ¿dónde están mis. ¿Oxygen? No, fonts, ¿no? De cómo convertir una fuente variable. Vamos a quitarle aquí el sonido. Voy a poner el enlace al tutorial en el chat. A WOF2, exacto. Negatividad. Negativlan, ¿no? Si no lo digo bien. Pues sí, a WOF2, ¿vale? Entonces, en este vídeo tutorial de YouTube viene cómo hacerlo con la terminal, ¿vale? Entonces me tengo que bajar esta cosa, que creo que es una utilidad de Google, me parece, ¿vale? Así que nada, me la voy a descargar. Lo tenéis en el tutorial abajo, o sea, en el video tutorial, en los comentarios están ahí, ¿de acuerdo? Hay conversor en línea, no para variables, amigo. Para variables no hay conversores. Si hay conversor en variable en WOF, me lo pasas por el chat, ¿vale? A ver si lo encuentras. Porque yo ayer no lo encontré. Y me estoy dando cuenta que no tengo los avisos de quién me sigue nuevo. Así que Negativland, me encanta tu nick. Muchas gracias, bienvenido aquí a este canal. No tengo activados los avisos, tengo que activarlos. Tengo unos avisos muy bonitos, pero ya no los tengo activados. Bueno, me voy a descargar esto. Ah, no me lo tengo que descargar, Tengo que abrir la terminal. ¿Vale? Terminal. Aquí está. ¿Vale? Me tengo que abrir la terminal. Voy a ponerla más grande para que la veáis bene. ¿Vale? Voy a poner esto aquí así. Para que la veáis bene. Y yo en el escritorio, ¿vale? Me voy a ir al escritorio. Estos dos me los voy a poner en el escritorio. Y ahora me voy a ir al escritorio aquí para que lo veáis. Me voy a abrir ¿cómo se llama esto? Una carpetilla, ¿vale? Y le voy a poner el mismo nombre que le ponen aquí en el tutorial este, porque yo voy a seguir el tutorial y ya está, ¿vale? Bar Converter, ¿vale? Entonces yo me voy a C2 puntos. Ah, espérate. CD 2 puntos, no, CD así y me vengo para acá, ¿vale? Ya estoy en el bar converte y ahora voy a copiar el comando que pone este chiquillo. Vamos a ver que lo ponga. Aquí está. Que tiene una cosa guapísima. Esto. Es que yo soy un poquito vaga ahora para todo, ¿sabes? Entonces me voy a copiar esto. Soy un poquito vaga para todo, ¿sabes? Entonces yo ahora estos dones y esto me lo voy a copiar aquí porque para eso existe esto. ¿Sabe usted? Aunque está un poco malamente porque esto WOF 2 no lo pilla bien. .git después es, a ver, espérate, mierda, así, no, espérate, es que ya te digo yo que soy un poquito mierder con esto. Y lo que me ocurre, mira, el cajón de desastre me voy a poner aquí en mi cajón de desastre me voy a poner esto bien, porque como son varias líneas, vale, ese por ahí, recursos son 2, no 1, vale, y luego es CD, no, porque me hace
No me lo ponga en mayúscula. Vale, cd WOF 2. Joder. Hoy no sé escribir. Make clean all. Y no me ponga en mayúscula. Vale, me ha sustituido otra vez esto. A ver. Ahora sí. Ya lo está haciendo. ¿Ya ha terminado? Vale, perfecto. Entonces, después de hacer esto, vamos a ver qué hace más el chiquillo. Vale, se va. Vamos a ver que este ya ha bajado. Sí, y están estos, perfecto, está eso. Pues entonces me tengo que ir al... Ya estoy en el y me tengo que poner punto tal wof 2 compress. ¿Y qué más? Y ya luego poner las dos variables. Vale. Entonces me pongo esto del compress y ahora ya arrastro la primera... Bueno, espérate, voy a darle un espacio y arrastro la primera. Enter. Ya me la ha convertido. Y ahora lo mismo, punto slash wof 2 barra baja compress. Y la otra. Y la otra... que la tengo aquí. Pues nada, ya tengo las dos fuentes, ¿vale? Así que perfecto. Ya esto me lo puedo cargar y esto me lo puedo quitar de aquí. ¿Vale? El way, ¿por qué tengo dos? Tengo la italic. Vale. Bueno, pues este ya que sepáis que tenemos nuestra fuente convertida a WOF 2. Y nada. Voy ahora a intentar hacer un child theme de este 2020. ¿Vale? A mí una cosa que me gusta hacer cuando me meto en WordPress... Bot, no he dicho nada malo. ¿Qué te ha dicho el bot? ¿Te ha dicho algo malo bot? ¿Te ha bloqueado? Lo mismo... Es que no tengo bien configurado negatividad. Te voy a llamar negatividad. Que me gusta mucho natividad y negatividad. ¿Vale? No sé qué te ha bloqueado. Si el bot te bloquea algo extraño, perdóname, ¿vale? Lo tengo que configurar bien. Hoy nada más que he tenido tiempo para buscar dónde tenía las cosas, dónde tenía las luces, dónde tenía los cables, ¿vale? Así que, en fin. Bueno, uy, se está levantando fresquito. Sí. Bien, perfecto. Bueno, ¿qué iba a decir? Una cosa que suelo hacer... No se preocupe usted. Bueno, pues nada, no me preocupo. Qué educada. Voy a instalar el plugin de... Esto lo voy a poner más grande, ¿vale? Voy a instalar el plugin de Child Theme Creator ese. El de Child Theme... Voy a poner Child Theme y el que salga. Child Theme Configurator, creo que se llama este. ¿Vale? Para crear el Child Theme de 2020. Y nada, lo voy a crear. Ya está activado. Me voy a ir a Tools, Child Themes. Y ya está analizado, ¿vale? Analyze. Le voy a poner 20 LaFu Studio. LaFu Studio, ¿vale? Primary key, use the WordPress IQ. Muy bien. Click to view. Vale, este le voy a poner 20 LaFu Studio. LaFu.studio. No, LaFu Studio. ¿Vale? Hola, Flavio, ¿cuánto tiempo sin verte por aquí? Marco, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues sí, tío, mucho tiempo. La verdad es que más de un año. Uy, qué fresquito más rico, tío. Qué alegría. A ver si se me seca el pelo bien. Pues sí, al fin me he decidido otra vez, la verdad.
Tenía ya ganitas. Tenía ya ganitas. Lo que pasa es que quería ver qué tipo de contenido quería también montar, poner y tal. Entonces el otro día estuve como bicheando un poco lo del tema este del FC y dije, voy a parar de bichear. Voy a parar de bichear y me voy a poner a streamear, ¿sabes? Así que nada, ¿qué tal fue el evento de WordPress de Alicante? Bueno, pues nosotros seguimos montándonos cada mes. Tenemos una conferencia y de hecho la de julio va a ser sobre FC y está ahí aquí de cobayas para preparármela, vamos. Así que nada. Create New Chasing. Se supone que ya se ha creado, ¿vale? Y nada, yo vengo ahora de la Work and Europe, que ha estado súper chula, la verdad. Y estoy muy contenta de cómo ha ido. Así que nada, ya estamos haciendo meetups de WordPress. Estamos haciendo ya meetups de WordPress presenciales. Ya llevamos creo que 3. 3 llevamos ya, me parece. Así que súper bien, súper bien. Bueno, ahora estoy entrando a la parte... al administrador de archivos de mi página, ¿vale? Este es mi VPS, aquí tengo un montón de páginas y nada, estoy entrando al administrador de archivos simplemente porque ahí es donde están las cosas, ¿vale? Donde están las cosas está ahí. ¿Queda un nuevo tema, chiquillo? No, lo que voy a hacer es un child theme del 2020, ¿vale? Es lo que voy a hacer, porque tengo que aprender FC, entonces eso voy a hacer, ¿vale? No voy a crear un nuevo tema. Voy a hacer un child theme. Yo no soy de usar child theme nunca, pero para esto sí, ¿vale? Bueno, una cosa os iba a comentar. Yo ya lo tengo configurado. Normalmente yo cuando creo una instalación de WordPress, me vengo aquí al VP config. Estáis bien, esperad, espero que no hayáis visto lo que tenía esas cosas, ¿vale? Me voy aquí al VP config, ¿vale? Y hago esto, ¿vale? Pongo el define uploads, cambio el directorio de uploads, lo cambio. Lo pongo en uno mío propio en la raíz del sitio, que es media, ¿vale? ¿Por qué hago esto? Bueno, pues para que la URL de las imágenes sea lo más corta posible. Y luego en el configurador, ahora lo voy a hacer, ¿vale? Le quito también que se guarden en meses y en meses y días. No, perdón, en años y meses, ¿vale? Entonces, pues que sepáis que es una cosa que suelo hacer, ¿de acuerdo? Luego también mientras desarrollo sí que le quito las revisiones de post, ¿vale? Las post revision las pongo a false. Y también quito la posibilidad de multisitio, porque no voy a hacer multisitio y elimino la línea, porque aquí cuando lo creo en Professional Hosting, cuando creo una instalación de WordPress de esto con el configurador propio, pues hace eso. Me pone como si fuera editable para el multisite. No me digas por qué, yo qué sé, lo hace, ¿vale? Entonces nada, aquí en la carpeta media es donde voy a subir donde voy a subir las imágenes. Esto lo voy a quitar, me lo cargo. Porque no lo quiero para nada. Y me voy a el VP Content. Y ahora voy a hacer dos cosas. Me voy a abrir dos pestañas. Me voy a abrir una pestaña. Me voy a abrir una pestaña para el tema 2020, para ver lo que hay ahí, ¿vale? Para copiar cosas, ¿vale? Vemos que aquí tiene un directorio de assets, tiene uno de estilo, ¿vale? Tiene un function.php, esto no cambia mucho. Y tiene sobre todo el que me preocupa a mí ahora, que es el theme.json, ¿vale? JSON. A mí me gusta la gente que dice JSON. Me parece muy entrañable, ¿vale? Así que nada, voy en la otra pestaña, voy a abrir el tema que he creado yo, que es el 20 LAFU Studio, ¿vale? Espérate, ¿cómo no me diga que lo crea? ¡Ah! VP Content, temas. Ah, le he puesto una T aquí. Muy bien, voy a crear otra vez el tema. Voy a crear otra vez el tema porque lo he hecho mal. ¿Vale? Lo he hecho mal. Create a new sidechain. Analizar. 20 LAFU Studio. Ya, otra vez lo iba a crear mal. 20 LAFU Studio. El 20 LAFU Studio, ¿vale? Aquí para esto voy a poner 20 LAFU
Studio. Si un día os queréis que cuente la historia de la FU, de por qué el nombre de la FU, ya os lo contaré más adelante. Hoy no, porque hoy quiero hacer esto e irme a cenar, ¿vale? Ver que todo funciona, que me escucháis bien y todas esas cosas, e irme a cenar, ¿vale? Esto es, el autor es La FU Studio. No, perdón. La FU Studio. Y ya está. Vale, create. Vale, uy, perdón. Y aquí vamos a actualizar esto. Reload. Web content. Themes. Este lo voy a eliminar. Sí. Y me voy a meter la carpeta de la FU Studio. Y aquí veo que se me ha creado un function.php y un style.css. Voy a crear un... ¿Dónde es aquí? Aquí. Crear archivo. Y voy a crear un theme.json. JSON. Y aceptar. ¿Vale? ¿Qué otra cosa hay interesante que yo ya he estado preparando antes de hacer el streaming? Pues un artículo que es la Biblia para el FSE, porque me parece maravilloso, ¿vale? Que es este artículo de aquí, que os voy a dejar el enlace en el chat, ¿vale? Que es este de Carolina Niemark, ¿vale? Este de aquí, que te va contando cómo tienes que hacer esto, ¿de acuerdo? Entonces me parece estupendo para lo que tengo que hacer yo ahora, que es subir una fuente nueva, ¿vale? Así que, ¿qué es esto de aquí? Bueno, pues este se supone que es el theme.json, que es esto, ¿vale? Esto. Que es como que te define ahí todas las cosas importantes del tema, ¿vale? Y todo lo que tenga que ver con los estilos del tema en FSE, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que yo lo que quiero es, porque mira, nosotros ahora si nos vamos aquí a WordPress, le voy a decir en apariencia temas, me voy a activar mi 20 la FU Studio, ¿vale? Y si yo me voy a página y me voy aquí a editar esta, que quiero que sea la página de inicio, ¿vale? Esta va a ser mi página de inicio. Inicio. Y todo esto me lo voy a cargar. ¡Chan! Fuera. ¿Vale? Yo me voy aquí a intentar escribir algo y la tipografía, si me voy aquí a la tipografía, bueno, no me deja nada. Vale, es verdad. Aquí voy a update esto, pero me voy para atrás. Me voy a ir para atrás y me voy a ir a apariencia, editor. ¿Vale? Que es este es como lo nuevo de WordPress, el FSE es esto, ¿no? Que tenemos un editor de plantillas, ¿vale? Tenemos templates aquí, cada uno de estos templates pues son como las plantillas de, como los antiguos index.php, los antiguos, vamos, como si no existiera ya. Header.php, el page.php, el single.php, todo este tema, pues ahora lo podemos hacer así, ¿vale? Es muy parecido a como lo hace Osigin en este caso. Estoy tomando aquí un cafelazo. Un cafelazo con cafeína porque después voy a seguir currando, ¿vale? Bueno, ¿qué pasa aquí? Que esto, pues eso, son plantillas de cada una de las vistas y luego también podemos hacer como plantillas de páginas que podemos elegir en cada una de las páginas que creemos, ¿vale? Entonces, aquí eso no me voy a meter hoy, ¿vale? Aquí, ahora no me voy a meter. Ahora me voy a meter en esta, la ruedecita. Creo que es la ruedecita. Espérate, porque yo estoy hablando de más. Aquí. Welcome to Styles. Next, set the design. Personalized blocks, ¿vale? Que es como un editor todo guapo. Bueno, todo guapo. Deja bastantes cosas que desear todavía, pero está guay porque ya aquí puedes como decirle la tipografía cuando le damos aquí, ¿no? La tipografía que voy a usar en los textos va a ser una system font, o sea, la fuente de sistema de cada persona que tenga en su ordenador, en su dispositivo, ¿vale? O voy a usar la Source Serif Pro, que esta no es la que quiero yo. Yo quiero la Source Code Pro, ¿vale? Tienes aquí para elegir una de las dos, ¿vale? Entonces, bueno, está bastante guapo. Entonces, yo lo que quiero es que mi fuente salga aquí también, la fuente que yo suba, ¿de acuerdo? Eso es lo que pretendo con
el stream de hoy, ¿vale? Así que voy a ello. En principio tendría que buscar uno. A ver. Se supone que tengo que buscar uno donde le diga dónde está la fuente. Aquí, este es, ¿vale? Esto me lo voy a copiar tal cual. Lo voy a copiar en el theme JSON de mi tema hijo, ¿vale? Lo pego. ¿Y ahora qué voy a cambiar? Bueno, pues ahora cambio pues el nombre. El Source Serif Pro no se llama Source Code Pro, ¿vale? El name va a ser Source Code Pro. Y no va a ser un tipo serif, es un tipo mono space, que a mí me encanta, me chiflan la tipografía monospace. Source Code Pro y este Source Code Pro, ¿vale? Source Serif no, Source Code Pro, ¿de acuerdo? Y aquí le vamos a meter todo, le vamos a meter todo y todo, ¿vale? Todas las... Yo por ahora le voy a meter todas y ya luego elegiré cuáles son las que más uso. Pero ahora mismo vamos a meter todas, ¿vale? De acuerdo. Y las italic le voy a decir lo mismo. Fontway, copio la línea de Fontway y la pego aquí. Y ahora tengo que decirle dónde está. Aquí me dice que estas están en Assets, ¿vale? Yo directamente le voy a poner... me voy a quitar esto de fonts porque no lo voy a tener tan ordenado. Voy a tener mucho menos... voy a tener muchas menos cosas. Así que directamente voy a hacer una carpeta que sea Assets dentro del... directorio del tema y voy a subir las fuentes ahí, ¿vale? Aquí tiene que ir el nombre de la fuente, por tanto voy a copiar lo que tengo yo, ¿vale? Que es TTF este de aquí, voy a copiarlo y este de aquí, que es la que no es itálica, esta para acá, ¿vale? Esto lo guardo. Y ahora tengo que irme aquí y abrir un cargar directorio. Crear directorio de assets. Ashetare. Me meto en el directorio y voy a copiar mis dos fuentes que me convirtió antes. Mis dos fuentes variables super guays que he creado antes, ¿vale? Así que nada, aquí ya están las dos. Y ahora vamos a ver qué pasa aquí, ¿vale? Voy a darle a restaurar. Reload. Vamos a ver si aparece. ¡Oh! Perfecto. Maravilloso. Ya tenemos la fuente cargada, ¿vale? Y ya habéis visto que se ha cambiado todo a la fuente, a mi nueva fuente, ¿vale? ¿Qué otra cosa voy a hacer antes de terminar el stream? E irme a cenar e irme a ver una serie e irme luego a currar un poquito. Y ya mañana sigo otro un poquito más. Voy a poner los colores, ¿vale? Los colores yo los tengo ya más o menos elegidos en mi Figma, ¿de acuerdo? Normalmente lo que estoy usando ahora es mucho amarillo para todo. Estoy usando el amarillo pato. Llamadme loca, ¿vale? Pero me gusta el amarillo. ¿Qué quiero que os diga? Soy del Cádiz. Me encanta la luz del sol. Y me gusta el amarillo. Y además, para más Inri, mi nombre. Vamos a poner aquí. Mi nombre, ¿vale? Mi nombre, Flavia, significa amarillo en latín. Así que tiene toda mi vida se basa en el amarillo. Ahí tenéis coin amarillo. Vais a ver el amarillo por todos lados. Mi Mac es amarillo. Aquí tengo una taza que es amarilla. Así con todo así, ¿vale? En fin, cosas de la vida. Ya está, vamos a la pantalla otra vez. Aquí tenemos Figma. Y tengo aquí una cosa de personal. Redes, ¿no? Sí, en redes. Tengo aquí un jazz como un poquito sabrosón, ¿no? Qué fuerte. En redes, Reels y TikTok tengo aquí un amarillo ya, que este amarillo pollo me gusta mucho, ¿vale? Así que voy a copiar este color. Ese color de ahí Espérate, esto lo voy a poner aquí. Y voy a poner el Figma. Esto es perfecto. Vamos a ver cómo funciona. Bueno, ya tenemos la fuente, está hecho,
¿vale? Así que esto ya voy a guardar. Porque le voy a decir que ya todo, el texto y los links, me use la Sourcode Pro, ¿vale? Eso, clarísimo. El appears del link, a ver qué dice aquí. Ah, esta es la... Vale, el peso del... ¡Ay! Hola, Flavia, soy Raquel, del experto de la uva. Hombre, Raquel, ¿qué pasa, Raquel? ¿Qué tal? Al fin me he puesto... ¿Te acuerdas cuando te dije que lo mismo me iba a meter en Twitch? Pues hasta ahora nada. A mí también me encanta el amarillo, por cierto. Ay, genial, genial. Me alegro, compi amarilla. Me alegro. Es que la gente que le gusta el amarillo somos pocas, en verdad, ¿eh? Aunque tú te has fijado, hay una cosa que me gusta, me obsesionaba mucho de pequeña, que yo de pequeña me ponía a juntar colores, ¿no? A ver, es que no tengo ahora... Bueno, un día os haré la demostración. Yo me ponía de pequeña mucho a juntar colores y, por ejemplo, no sé, yo me ponía a... Yo qué sé, ponía un amarillo, un verde, un rojo, un azul y me parecía súper triste todo. Luego le metía el amarillo y ya me parecía mejor. Entonces, no sé, es como que de pequeña es verdad que el amarillo no me obsesionaba mucho porque no sé, no me gustaba una cosa tan chillona, me gustaba más el rojo, el verde. Pero sí que es verdad que lo utilizaba mucho para alegrar las composiciones. Así que fijarse las cosas de la vida, ¿no? Bueno, voy a guardar esto otra vez. Y voy a ir al tema colores, que el tema colores no lo controlo yo todavía muy bien, porque aquí pone la paleta del tema hijo, dice 17 colores, ¿no? Y me pone unos default, que no sé si los puedo editar. El Flavio, ¿qué pasa con el Flavio? Vale, esto de los colores me parece a mí que se puede... Y estos son los colores del tema y estos los default. Eso me parece a mí que se pueden editar en el theme.json. ¿Vale? Vamos a ver. Aquí tenemos el duotone. ¿Esto qué es? Espérate. Vamos a ver. Este es el theme JSON del 2020. ¿De acuerdo? Appearance Tools, Colors, Duotone, Foreground, Tertiary, no. Gradient, vale, estos son los Gradient. Y la paleta. Vale, esta es la paleta. Vale. Pues lo que voy a coger, voy a pillar lo de... A ver, ¿qué tengo yo puesto aquí ahora mismo? Setting, ya tengo Typography. Vale, pues ese será uno. Typography. Entonces, Typography termina aquí. Aquí podría poner otro, ¿no? Vamos a ver. Settings. O sea, ¿todos empiezan por Settings? No. Vale, Appearance Tool. Bueno, la Appearance Tool no tengo por qué tocarlo. El Color. Y voy a pillar todo lo de Color. Pero Color empieza... Vale, sí. Color y pone Duotone. Vale. Y Palette. Vale, hasta aquí. De acuerdo. Porque luego es spacing. Vale. Vamos hasta aquí. Esto es un poco también... No, amarillo Flavio. Ah. No, amarillo. Bueno, amarillo entonces Flavio. Flavia es amarilla, ¿no? Yo no di latín en el instituto. Así que seguramente el Flavio. Seguramente lo sepas tú mejor, ¿vale? A ver, vamos a ver. Entonces, Typography, esto sería una coma. Y me pongo aquí. Ay, que la estoy liando. Pego. Perfecto. Y aquí está el custom, porque me he pegado... Esto lo tengo que quitar, lo del custom lo quito. Porque eso me he colado. Vale. He pegado la paleta y yo lo demás por ahora no lo quiero tener. No sé si lo puedo desconfigurar, pero vamos, yo por ahora más que quiero la paleta. ¿Vale? Entonces, slug. Yo sé latín, pero no me acuerdo de nada. Vale, malditas declinaciones. Ay, pues a mí me hubiera encantado aprender latín en el instituto, la verdad. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Los planes de estudio. Foreground, el negro, blanco. El primary es el que le voy a poner el color este del amarillo, ¿vale?
Le voy a poner primary el amarillo. Y secondary le voy a poner azul, ¿no? Amarillo y azul. Dirty. Venga, voy a ponerle el azul. Aunque no sé yo si esta paleta va a estar muy guay. O... sí, venga, sí. Y terciary le voy a poner un verde, ¿no? Hombre, es que me gustaría... Espérate, no, el azul lo voy a hacer un azul más chillón, ¿no? Que sea un... O no, una violetita. Violeta y fucsia. Venga, violeta y fucsia. Vamos a ponerle violeta y fucsia. Secundaria el violeta. Y el fucsia. Es que me gusta este fucsia, me gusta un montón. Y el fucsia este... ¿Vale? Vamos a ver si se ha aplicado. No sé yo si se va a aplicar. Porque estos eran los... Vale, vamos a ver. Colors. No se ha aplicado. No me ha hecho ni puñetero caso. Porque no sé si lo estoy haciendo bien, además. Vamos a mirarle la Biblia esta. Vamos a mirar la Biblia. Ah, porque también tengo que cambiarle una cosa en el CSS. Ah, en el CSS tenía que cambiarlo también. ¿O qué? Vale, tenía que cambiarlo en el CSS. Si tengo que poner un body. Vale, voy a hacer esto también, lo de la fuente. Para terminar lo de la fuente, me voy aquí a style.css y tengo que poner esto. Y luego esto lo quito. Y tengo que poner ahora System Fonts. No, es el slug, que es Source Code Pro. ¿Vale? Y la que tengo que poner es lo que he puesto. Vamos a ver qué he puesto. Espérate. Voy a guardar y voy a irme al theme JSON. Y el slug que he puesto yo es este. No, el slug sí lo había puesto bien. El name, ¿vale? Este name. Aunque no sé yo por aquí por qué pone esto. Pero bueno, yo creo que ese lo pillará bien, ¿no? Aquí en el CSS hay que poner esto de aquí. Y en vez de sans serif poner monospace. Monospace. Vale. Eso ya está hecho también. Que se me había colado. Yo esto no sé por qué hay dos. Vale. ¿Qué más tengo que hacer? Using Web Phone API with PHP. No, este va por ahora. ¿También lo tengo que hacer? Using Remote 5 Classic Way. No. Font size. Vale, estos son los font size. New font size. No. Vale, esto es todo lo hablado de las font size. No, es que en principio no quiero... las font size sí que quiero usar las que viene con el tema. Drop cap, the appearance. No. Letter spacing, text decoration, resources, nada. Vamos a ver JSON Color Option. Este. Vale. Que es que estaba en el de tipografía solamente. JSON Color Options. Default Color. Vale. Background. Theme. Yo quiero cambiarlo de theme. Guay. Color Default Palette False. Va, amigo. Vale. Tengo que meter esto. Default Palette. Decirle que mojón. Default Palette. Decirle que mojonazo. Esto se pone aquí coma, ¿no? Default Palette mojón. ¿Se pone coma o qué? Or hide it in a single... No quiero mojarlo. How to add a new color palette to the block editor. Vale. Color palette. Y aquí pongo la palette. Vale. Y en el body también lo tengo que cambiar. Vale. Claro, tengo que setear cada variable. Bueno, en principio esto lo he hecho bien, ¿no? Se tiene que poner una coma, ¿no? Vamos a mirarlo en el... Vamos a mirarlo en el maestro. Yo creo que sí, que hay que ponerle una coma a las cosas. Si vas a añadir otra cosa o no.
Si no, default palette. Sí, ¿no? Palette, vale. Default palette, false. Y la palette va a ser esta. Guay. Vamos a guardarlo. Vamos a ver si ahora me la ha pillado. Actualizar. Perdón, colores. Pues esto no me lo pilla, ¿eh? No me lo está pillando. Custom Color Entity. Pero es que yo quiero cambiar estos. Edit Color. Es que no quiero, quiero cambiarlo ya directamente. No aquí. ¿Por qué no me los cambia? Porque sí me ha cogido la esta. Color. Estoy haciendo algo mal. Primary, secondary, sí. Estoy haciendo algo mal, WordPress. ¿Qué estoy haciendo mal? Espérate. Ya sé. Yo puede que ya sepa que estoy haciendo mal. A ver, color. Default color. False. Y luego color. Palette. Pero aquí... Color, botones. Appearance Tool, tal. Color, botones. Gradients. Palette. ¿Y por qué no me la quita? No lo entiendo. Setting color, default palette false y palette esta, tío. No puedo... no entiendo, de verdad. Es que no lo consigo entender. WordPress parse the JSON and creates the custom property for each color and adds them to the body element. Vale, o sea que yo no lo tengo que hacer. This property in addition to the custom property for the default palette. Y en el font también lo hace. Pues lo mismo me he colado. How to add a color palette for a blog. No. How to disable color palette. Vale. There are different ways to disable color palette and color palette option. You can disable background text. No. Pues no sé. No sé cómo hacerlo. A ver, voy a entrar y salir. Dashboard. Appearance. Door. Tipografía. No, tipografía no. Colors. Y mojón para mí. No. Bueno, pues vamos a quitarlo de aquí. Porque ¿para qué? No me está sirviendo de nada. Así que voy a quitarlo de aquí. Y lo voy a configurar en el propio editor. ¿Vale? Y ya está. Guardar. Me voy aquí al editor y le voy a decir, vale, esto todo, vale. Pero al primary voy a decirle aquí, edit color. Primary, le voy a decir que este no lo quiero. Que quiero, perdón, este no es. Que quiero este amarillo pollo. Pongo el amarillo pollo. Perfecto. El secondary le voy a decir que ese no lo quiero, que yo quiero el lila. Para algo está el editor, sí, exactamente. O sea, si no es por ahí, es que no tiene que ser ahí. Y el tercero, el furcia. Ay, mierda. Ya esto es lo que me suele pasar con ese color pique, que es una puta caca. Es una caca. Que me confundo, creo que esto es editable y en vez de darle ahí, le doy al ay, ahora he dado otra vez a copiar. Cago en la puta. Tengo que poneros lo del stream de las keys, de lo que voy poniendo en el... Estas tres me gustan, no sé si me gustan, no sé si me gustan.
Voy a poner este mejor. Este furcia. Que en pantalla sí, este es lo mismo. Canta más y mola más. Dan. ¿Vale? No sé si me gusta, ¿eh? Lo mismo voy a pillar un... Me voy a pillar un... A ver, espérate. Vamos a hacerlo mejor. Voy a copiar los colores aquí. Este y este seguro que sí. Y ahora un tercero con este. Ah, oh, sí. Un naranja mola. Un naranja mola, sí. Un naranja. Otra vez. El hombre es verdad que es el animal que tropieza siempre con la misma piedra, vamos. Pues mira, esa paleta me mola. Si no, mira, otra cosa que se puede hacer. Porque yo es porque estos colores ya los estoy usando yo en un montón de sitios. Mira, el azul también me mola. Es que estos colores ya... Mira, es que no sé si azul o el lila este, tío. O el naranja. Azul o naranja. ¿Vosotros qué decís? ¿Esta combinación o...? O esta. This combination or this other one. Fight. No sé, ¿eh? Me parece a mí... Es que me gusta el azul. Me gustan las dos. No sé cuál, 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 no sé cuál. Yo creo que... es que está difícil, ¿eh? Hombre, esta es más tranquila, un poco más tranquila. Y esto es como... flash. ¿Sabes, no? Vamos a coger la más tranquila, ¿no? Por probar. Vamos a ver cómo queda aquí. Pasa que... Ay, otra vez me ha pasado. Odio este color pique, tío. Es que lo odio, ¿eh? Lo odio. Es que creo que me gusta más la otra, ¿eh? Es que la pongo aquí y me gusta más el naranja. Voy a probar otra vez el naranja. Porque no se puede meter otro color, ¿no? Nada más que te deja 5, ¿o qué? Voy a poner... Yo creo que voy a poner el azul, tío. Voy a poner azul... ¿O no? ¿Y un gris? No, es que quiero 3 colores. Quiero 3 colores. A ver, otro... un naranja que sea menos vibrante. Yo es que esta combinación la he visto muchas veces. Bueno, no te preocupes, gallego. Yo tengo familia gallega, o sea, mi padre es gallego. Así que me conozco el percal. No te preocupes. ¿Estáis todo el día preguntando? ¿Estáis hablando como si estuvierais preguntando? Las Rías Baixas. Las de las Rías Baixas. Voy a poner el azul, tío. Voy a poner el azul y ya está. Porque es que esta combinación yo la he visto en más sitios. La del amarillo, lila y naranja la he visto en más sitios, tío. La he visto en más sitios. Así que hoy voy a innovar. Que tú verás, tú vaya innovación, vamos. Así que esto. Y luego estas de aquí. A mí me gustaría que estas de aquí se quedaran, bueno, yo qué sé, pues algún grisecito, una cosa así. Pero bueno, yo creo que las voy a editar y me los voy a... No puedo eliminarlo. No puedo eliminarlo, ¿no? Vale, pues nada, pues se quedan ahí. Así que nada, done y save. Save. Y vamos a dejar hoy el... Puede ser que que quede bien o puede ser que quede mal. Sí. Puede ser muchas cosas.
A mí me gusta lo de la retranca. Lo de la retranca, eso me fascina. Vamos. Y bueno, chiques, me voy a poner aquí el chat. Lo voy a dejar por hoy, ¿vale? Ya he comprobado que esto más o menos me funciona, así que la próxima sesión sí que va a ser más larga. Nada, me ha encantado volver. Me ha encantado que hayamos estado aquí en Petit Comité y que hayáis participado, los que habéis estado. Así que mil gracias, de verdad, mil gracias. Os lo agradezco un montón. Me he terminado el café, ¿vale? Está aquí el café vacío, ¿vale? Así que nada, retrancas son 2 trancas. Correcto, Miguel, exacto. Retrancas son 2 trancas. Porque te retranca, te vuelve a repetir. Normalmente la retranca funciona así, ¿no? Gallego, vosotros lo sabréis mejor. A mí me gusta mucho el humor de la retranca, es interesante. Y nada, mañana seguiré por aquí. No sé a qué hora me voy a conectar. Cuando me conecte, creo que normalmente va a ser por la tarde, también os digo, porque por las mañanas estoy ya más haciendo cosas administrativas. Así que nada, si le dais a la campanita os avisará. Y también si me seguís por Twitter también lo pondré en un tweet. O por Instagram y eso, pues lo pondré. Lo que pasa que inmediatamente, pues si le dais a la campana os saldrá directamente. Voy a hacer los raids a alguien. A ver, pues os voy a hacer a Irene. No, a PD Movis. Os voy a mandar a un compañero de Sime Oficina, ¿vale? Que nada, acaba de empezar su canal de cine y como yo también soy muy aficionada al cine, de hecho ahora me voy a ver una serie que tengo muchas ganas de ver, así que os voy mandando para allá, ¿vale? Se llama PD Movies, decidle que venís de mi parte, ¿de acuerdo? Porque no sé si tiene activadas las alarmas, yo no las tengo activadas. Nos vemos mañana, gente, muchísimas gracias por venir, me habéis encantado, me habéis emocionado y espero que aprendáis full site editing conmigo el próximo día un poquito más, ¿vale? Adiós.